Hoy es lunes, 24º día del mes de marzo, año 2025. Los datos adelantados PMI van a ser protagonistas en clave económica. Ya hemos visto las dos contracciones en Japón, en la industria y en el sector servicios, que no auguran un avance económico como se esperaba, sino una clara ralentización. Iremos viendo del resto de Asia, también los de Europa, en este momento en el que en clave geoestratégica todo el mundo seguimos prestando atención a las conversaciones de alto el fuego que se están desarrollando en Arabia Saudí. Según el negociador americano, el empresario inmobiliario reconvertido a negociador de Trump, Michael Waltz, vamos por este punto. Vamos a hablar ahora de un alto el fuego marítimo en el Mar Negro para que ambas partes puedan transportar grano y combustible y reanudar el comercio en esta zona. Es la conversación con Rusia la que sigue hoy a la mantenida en las últimas horas con Ucrania, de la que el presidente Zelensky asegura que le ha informado su delegación. La segunda reunión entre los equipos ucraniano y estadounidense en Arabia Saudí, pero dice que ahora no hay ninguna materia concreta que se está discutiendo. Putin sigue presionando con los bombardeos porque es el único que no está dando marcha atrás, el único que mantiene la continuidad, dice, de la guerra. En esta escena, pues los europeos siguen también haciendo sus propios cálculos, con nuevas reuniones de trabajo esta semana y con nuevos focos de los que nos iremos ocupando. En clave geopolítica internacional anotamos también unas elecciones que se anticipan en abril en el Canadá. El 28 de abril, ha dicho Mark Carney, el primer ministro canadiense, como saben, sucesor de Trudeau en el Partido Liberal y por lo tanto al frente del gobierno, para pedir el respaldo de la gente. Él dice que es el momento de ser positivo y encarar las circunstancias, sobre todo la de los aranceles de Trump, sin ser negativo. Porque es fácil ser negativo, dice, sobre todo cuando nunca has arreglado nada. Dice que es fácil ser negativo, sobre todo cuando nunca has construido nada, cuando nunca has tenido que pagar nóminas. Pero las soluciones negativas no son soluciones. La ira, el enfado no es una acción, la división no es fuerza. La negatividad no va a ganar una guerra comercial. La negatividad no va a pagar tu alquiler ni tu hipoteca. La negatividad no va a bajar el precio de los combustibles. Curiosa reflexión en el comienzo de una semana marcada por mercados aparentemente tranquilos, volatilidad algo más contenida. Empezamos el lunes con mercados en Asia mixtos, ligeras correcciones en las bolsas de China, donde se está celebrando el Foro de Desarrollo Económico y donde estamos escuchando al primer ministro chino Li Qiang invitar a los inversores extranjeros a buscar nuevas oportunidades de negocio en el país. Dice que el compromiso de China es el de sostener las cadenas de suministro globales. Y cuenta cómo la disociación y la interrupción de las cadenas industriales y de suministro no van a hacer sino exacerbar las crisis, mientras que la supresión y la contención solo acabarán perjudicando a los demás y a uno mismo. Si el mundo vuelve a una jungla primitiva, donde los fuertes se aprovechan de los débiles, supondrá un paso atrás en la historia y una tragedia para la humanidad, dice Li Qiang, el primer ministro chino, en otra llamativa y sonora declaración en el comienzo de esta nueva semana, en la que los futuros a esta hora de la mañana vienen por el lado americano con subidas. 7 décimas arriba del futuro del S&P 500 en 5.756. Y el futuro europeo también parece que se va animando en el territorio positivo. 3 décimas arriba el futuro del Eurostoxx en 5.384. Pero activos que son referencia de la incertidumbre, como la onza de oro, que parecían corregir durante el fin de semana, vuelven arriba. Ahí tenemos la onza de oro en $3.054, por lo tanto, muy cerca de su máximo de todos los tiempos. El precio del petróleo estable o tirando suavemente a la baja, después de lo que ha dicho la Agencia Internacional de la Energía, que vamos a revisar en nuestros titulares. El barril de petróleo Brent está en los $71,50. Hoy en clave de inteligencia económica, en Capital Radio, vamos a profundizar algo más en lo que está ocurriendo en Alemania. Una vez reformada la Constitución y puestos a trabajar juntos partidos
que se diferencian en tantas visiones, el ganador de las elecciones, la CDU, Demócrata Cristianos, y los socialistas, los socialdemócratas del SPD. Vamos a ver a qué están dispuestos a ceder, particularmente los ganadores, para lograr el consenso y el programa conjunto. Ludwig Gruber, el representante de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, la fundación que representa ideológicamente a los demócratas cristianos alemanes, va a ser quien nos ayude en esta estrategia, en este trabajo de comprensión o de entendimiento. Y tras en la gran tertulia de la economía, Guillermo de Haro, Ángel Niño y Juan Pedro Moreno nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía. Y que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín. Así que la mirada puesta en la continuidad de las negociaciones hoy en Arabia Saudí de un alto el fuego en Ucrania. Turno para que hablen las delegaciones de nuevo, de Estados Unidos y de Rusia. Después de que esta noche concluyeran las primeras entre Ucrania y esa delegación estadounidense formada por el enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, o entre otros el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz. Por la parte rusa han confirmado, según el Kremlin, que estará el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Senado y el asesor del director del Servicio Federal de Seguridad. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que no descarta una reunión entre los presidentes Trump y Putin, pero no a corto plazo. Antes hay que celebrar difíciles negociaciones técnicas. Y precisamente este lunes nuestros negociadores están en Riad para iniciar este complejo proceso. Una vez que haya avances concretos, entendimientos o acuerdos conjuntos, ya entonces los presidentes hablarán en términos más concretos sobre las perspectivas de la escena. En la agenda de las reuniones con Rusia figura la posible reanudación de esa tregua en el Mar Negro que estuvo en vigor algunos meses durante el primer año de guerra y permitió a Kiev exportar sus cereales a través del Bósforo. La mayor parte de las 5 horas que ha durado la reunión entre Estados Unidos y Ucrania han estado centradas en examinar el alto el fuego parcial sobre las instalaciones energéticas y las infraestructuras críticas. Así lo ha confirmado en un comunicado muy breve el jefe de la delegación de Kiev, que es el ministro de Defensa, Rustem Umerov. Explica que ha llevado el mensaje del presidente Zelensky de asegurar una paz justa y duradera para el país invadido y sus ciudadanos y por extensión para toda Europa. El propio Zelensky dice que Rusia es la que no quiere el acuerdo. Es absolutamente claro para todo el mundo que Rusia es la única que está prolongando esta guerra, el único que la trajo aquí y que necesita que siga. Desde el 11 de marzo, cuando propusimos un alto el fuego incondicional, los ataques deberían haber cesado, pero es Rusia la que continúa haciéndolos y cada noche, cada día lleva a cabo los ataques más cínicos. El ministro de Defensa ucraniano no ha revelado si su equipo permanecerá todavía hoy en Arabia Saudí. La idea de que tiene Estados Unidos es efectuar conversaciones indirectas, es decir, los contactos de proximidad. La delegación estadounidense iría de una sala a otra para mediar entre los representantes de Ucrania y de Rusia. En la guerra de Oriente Próximo, el ejército de Israel parece que ha iniciado ya los preparativos para una nueva operación terrestre en la Franja de Gaza. Así se ve en un vídeo difundido por el ejército con decenas de tanques estacionados cerca de la frontera. Serían las 4 brigadas que han estado en los últimos meses en el Líbano. Anuncio que se produce el mismo día en que tanques israelíes han cercado ya un barrio en el área sureña de Rafah, muy cerca de Egipto, donde han instado a miles de palestinos a desplazarse. En una cumbre celebrada en el Cairo entre la Unión Europea y Egipto, se ha rechazado cualquier intento de desplazamiento de la Franja de Gaza y también de Cisjordania. La alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Kaja Kallas, ha manifestado su profunda preocupación por el colapso del alto el fuego y el aumento de las víctimas civiles. Además, ha anunciado que va a presentar la Unión un plan para la reconstrucción de la franja. Y en Canadá, como ya han escuchado, hay elecciones anticipadas el 28 de abril, según ha convocado el primer ministro Mark Carney. Después de haber solicitado a la gobernadora general del país, que ejerce como jefa de Estado, Mary Simon, la disolución del Parlamento y la celebración de los comicios. En su intervención, Carney se ha centrado en la economía y en los efectos que pueden tener para el país las políticas de Donald Trump. Ha planteado una reducción de 1 punto en el tramo más bajo del impuesto de la renta para devolver $825 a los bolsillos de las familias, pero se ha centrado mucho en hablar de los aranceles. Nuestra respuesta debe ser construir una economía fuerte, un Canadá más seguro. El presidente Trump afirma que Canadá no es un país real. Quiere doblegarnos para que Estados Unidos sea nuestro dueño. No vamos a dejar que eso ocurra. Ya hemos superado el shock de la traición, pero nunca debemos olvidar las lecciones.
Tenemos que cuidar de nosotros mismos. En la última encuesta de la radiotelevisión pública canadiense dice que su partido, el liberal, el de Carney, tiene una intención de voto del 37,5%, 174 de los 338 escaños de la Cámara de los Comunes, 2 más que la mayoría. Quedaría solo 4 décimas por encima del Partido Conservador y por detrás, ya muy lejos, el bloque quebequés y el Partido Socialdemócrata. Y hoy sabemos que las emisiones de CO2 han crecido un 0,8% en el último año, nuevo récord anual según la Agencia Internacional de la Energía. Que dice en su informe sobre el mercado energético de 2024, publicado esta misma mañana, que esa concentración de partículas ha subido respecto a 2023. Si se examina la contribución de los combustibles fósiles a ese incremento de las emisiones, la principal, el gas natural, un alza del 2,5% debido a China, Estados Unidos, Oriente Medio y la India. Las de carbón crecen menos del 1%, también por China e India, pero caen en Estados Unidos y la Unión Europea. Y las del petróleo apenas suben 3 décimas. Bueno, suben las emisiones, pero también está subiendo la demanda de energía. Se ha acelerado un 2,2% en el último año, en buena parte por la electricidad. Subida notable si se compara con la media anual del 1,3% que llevábamos en los últimos 10 años. El principal vector, el tirón de la electricidad para los vehículos eléctricos, centros de datos, pero también para el aire acondicionado. La agencia destaca que la demanda eléctrica ha dado un salto del 4,3%, lo que es un ritmo mucho mayor que el del conjunto de todas las energías, pero también muy por encima, un punto por encima del crecimiento económico. En el capítulo de hoy de la batalla arancelaria, enseguida lo veremos en el resumen de prensa internacional, pero Wall Street Journal asegura que el 2 de abril, la semana que viene, la Casa Blanca no va a anunciar algunos de los aranceles con los que había amenazado, en particular sobre sectores industriales como la automoción o los microchips, o al menos en esa fecha. La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, además de anunciar una reducción importante del gasto, dice que está avanzando en las negociaciones con Estados Unidos. Dice que tiene previsto reducir los presupuestos de la administración pública un 15% de aquí a 2029, en una medida que podría poner en peligro miles de empleos administrativos, de comunicación, de política de recursos humanos o de gestión de compras. No afectará a las fuerzas de seguridad o a las prisiones. Es probable que los detalles se conozcan este próximo miércoles. En materia de comercio, quiere mejorar las relaciones tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. El presidente y nuestro primer ministro acordaron entablar conversaciones sobre la futura relación comercial entre nuestros países. Vamos a ver cómo progresa en los próximos días, pero quiero ver cómo se reducen las barreras al comercio, no solo con Estados Unidos, sino también, por ejemplo, con nuestros vecinos más cercanos, con los socios comerciales de la Unión Europea. En esta entrevista en la BBC no se ha querido pronunciar sobre si su país planteará modificar o erradicar un impuesto a las tecnológicas para evitar esos aranceles de Estados Unidos, como parte de esas negociaciones entre ambos países y como sugieren algunos medios británicos. Y en España, datos de la inversión privada. Ha crecido un 1,7% en el último año, pero sigue estando por debajo de los niveles previos de la pandemia, según un informe que han hecho juntos el IBIE y la Fundación BBVA. La cantidad total roza los 272.000 millones de euros y crece por cuarto año consecutivo, y aunque la inversión pública se ha disparado casi un 6 hasta los 35.000 millones de euros. El estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, publicado esta misma mañana, destaca que en 2024 la inversión bruta crece un 2,1 y supera por primera vez la cifra anterior a la pandemia en términos reales. Respecto a la inversión privada, que es el 90% del total, todavía está un 3,5 por debajo de los datos del 19. Dice que la inversión en infraestructuras de uso público sí ha subido un 35% en los últimos 5 años, pero está todavía por debajo de los niveles del año 95, hace 40 años. Y en la agenda del lunes, ¿qué tenemos por delante? Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es el lunes y hoy se publican los PMI adelantados del sector manufacturero, de servicios y compuesto de marzo tanto en Europa como en Estados Unidos. En España, el Instituto Nacional de Estadística publica los datos de las hipotecas firmadas en enero y el índice de la cifra de negocios empresarial de ese mismo mes. Francia emite deuda con varios vencimientos. En Estados Unidos intervienen varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, lo que vi ayer en el Gran Premio de China de Fórmula 1. Por primera vez un humanoide, mucho más feo que yo. Eso por supuesto. Bueno, pues eso. Un humanoide policía estuvo patrullando por el circuito y acompañado de un perro robot también policía. ¿Qué pasada? ¿A que sí? Bueno. ¿Tú crees que podría yo también hacer eso? Pero no. ¿Qué? Me veo mejor de espía. ¿No crees? Saracleta, agente secreta.
Jeje. Qué malos son los lunes. Chao. Ya te digo, querida Sara. Pero bueno, vamos a orientarnos. Vamos a adelantar ya en Capital Radio cómo viene el lunes en los mercados y quiénes van a ser los protagonistas del día.